justamente para hablar de esta conducta del gobernador de Jalisco, ahora reciclada con motivo del cuarto informe de gobierno, es que hemos invitado a nuestro colega y compañero Pedro Mellado. Él es periodista jalisciense, conoce muy bien las entrañas de la política, no solamente a partir de que Alfaro llegó al gobierno del estado, o antes como alcalde de Guadalajara y antes como alcalde de Tlacomulco. Conoce la política y conoce a Enrique Alfaro. Y le damos la bienvenida a Pedro Mellado esta tarde. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. Siempre es un gusto estar con ustedes, aunque a veces las razones no sean del todo gratas, como en este caso. Porque, bueno, lo que hizo Enrique Alfaro ayer no es algo extraño, ha sido más o menos la tendencia que siempre ha tenido desde que tomó el gobierno el 6 de diciembre del 2018. Pero además es una tendencia natural porque no pierdan ustedes de vista que Enrique Alfaro es un gobernador digital. Y lo digo por lo siguiente, porque todos los pronunciamientos importantes que ha hecho Enrique Alfaro a través de su gobierno los privilegia a través de Facebook o a través de Twitter. Incluso este mensaje que ustedes están reproduciendo, esta parte de este mensaje, también lo subió a sus redes sociales porque en esa reunión que se realizó ayer en Casa Jalisco, no dejaron entrar a los periodistas, porque a Enrique Alfaro le incomoda, le molesta muchísimo, le irrita que lo cuestionen o que pongan en duda las cifras que él maneja. Sin embargo, hay un problema muy concreto con respecto a lo que Enrique Alfaro dice. Hay una enorme diversidad de indicadores, de estudios, de personas y organizaciones que se han puesto a analizar el desempeño de Enrique Alfaro en el ámbito de la inseguridad, y hay muchísimos renglones en los que Enrique Alfaro no quiere leer, renglones que hablan de una situación muy frágil y muy delicada en el estado de Jalisco, con indicadores muy concretos y datos muy puntuales que los medios de comunicación han publicado de manera sistemática, haciendo ver a la sociedad que hay una falla muy fuerte, muy grande y una ineficiencia muy marcada, tanto en lo que son las áreas de seguridad preventiva, las áreas de procuración de justicia, lo que depende de la fiscalía, la investigación de los delitos, la impunidad y, por supuesto, esto desemboca también en una administración de justicia a través de los tribunales que también es altamente deficiente. Ayer, particularmente, Enrique Alfaro, en la parte medular de su cuarto informe sobre seguridad, porque el domingo próximo va a presentar su informe completo por su cuarto año de gobierno, él dice en síntesis lo siguiente: con 4 años de resultados, Jalisco está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total. Bajan robos, feminicidios y homicidios, afirma Enrique Alfaro en su cuarto informe de seguridad. La disminución en incidencia delictiva total fue del 24%. Los delitos de seguimiento especial bajaron 40.6%, mientras que los de seguimiento especial, donde se combaten 8 delitos relacionados con el patrimonio de las personas, disminuyeron 52.5% en comparación con el año 2017. Esto es la versión oficial, la síntesis apretada de lo que ayer el gobernador informó desde la visión muy particular de la Administración Estatal de Jalisco. Pero les puedo dar, sin mayores abundamientos, algunos datos que reflejan una realidad diferente. Voy al primer caso, por ejemplo. El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado en este caso por una organización que se llama World Justice Project. En este índice de Estado de Derecho, por ejemplo, ningún estado de la República aprueba en el índice de Estado de Derecho, que se mide de 0 a 1. 1 es el máximo ideal de Estado de Derecho, pero la mayoría, bueno, no la mayoría, los 32 estados del país, ninguno llegó ni siquiera a medio punto en esta escala de 1 punto como el estado óptimo del Estado de Derecho. Y en esa escala del índice de Estado de Derecho, Jalisco es uno de los más bajos porque apenas tiene 0.38%. Ni siquiera llega a la mitad del índice de Estado de Derecho que mide esta organización que se llama World Justice Project. Esto se publicó el pasado 17 de mayo.
Si nos vamos más adelante, por ejemplo, y esta es una información que publica el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco en un comunicado oficial que se dio a conocer el 9 de septiembre pasado, 9 de septiembre del 2022, y fíjense lo que dice el mismo Instituto de Informática y Estadística de Jalisco. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cifra negra de delitos representa todos los actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa. Por lo tanto, no figuran en ninguna estadística. Con el nuevo sistema de justicia penal se agregan a la definición de cifra negra los delitos para los que no se haya abierto una carpeta de investigación. Y escuchen ustedes, en Jalisco, este dato, el de la cifra negra de delitos, representó el 93.0% del total de actos delictivos del 2021, porque esto se hace anualmente, lo hace el INEGI. Cuando uno escucha, por ejemplo, que el gobernador dice que ha habido un descenso del 50% en los delitos, pero escuchamos que 93.0% de los delitos que se cometen en Jalisco no son denunciados, entonces, haciendo la conciliación, pues uno duda que ese dato de que ha habido un descenso del 50% en los delitos sea verdadero, cuando la cifra negra de delitos no denunciados porque la gente no confía en la Fiscalía del Estado, no denunciados porque la gente siente que si va a denunciar nada más va a perder el tiempo porque no va a pasar nada. Pero este dato, por ejemplo, es un dato que Enrique nunca maneja. En el índice de impunidad de homicidios dolosos que hizo la organización México Evalúa haciendo un balance del 2021, fíjense ustedes qué dato tan impresionante. El índice de impunidad por homicidios dolosos, el tercer índice más alto en toda la República, índice de impunidad en homicidios dolosos, corresponde al estado de Jalisco. Y escuchen la cifra, 99.7% de los homicidios dolosos que ocurrieron en Jalisco en el 2021 no se investigaron y no se sancionaron. Vamos a otro dato duro, por ejemplo. Este dato lo publicó el martes 11 de octubre el periódico Mural y la cabeza es muy reveladora. Dice, exhuman de fosas clandestinas a uno cada 27 horas. Cada 27 horas. Y habla, por ejemplo, que entre el 2018, cuando empieza Enrique, y el 2022, fueron exhumados en fosas clandestinas en Jalisco 1,541 cuerpos. Y en el forense hay un registro de más de 2,000 cuerpos que no han sido identificados en una entidad donde todos los registros de diferentes vertientes nos dicen que hay por lo menos 15,000 personas desaparecidas. Pero hay más datos, o sea, por ejemplo, la Universidad de las Américas, ellos publican este índice de impunidad de delitos en general, no solamente de homicidios dolosos, de delitos en general. Y resulta que en este índice de impunidad de delitos en general, Jalisco aparece en este estudio que se dio a conocer el miércoles 19 de octubre del 2022, Jalisco aparece en el 6º lugar con un índice de impunidad en delitos en general del 63.40%. El Estado de México aparece en primer lugar con 74.55%, pero Jalisco es sexto en índice de impunidad de delitos en general con el 63.40%. Y en la escala general de las 32 entidades del país, en este índice de impunidad de delitos en general que realiza la Universidad de las Américas, Jalisco está con un índice muy alto de impunidad en el lugar número 27 de 32 entidades federativas. Todos estos datos son datos duros, son datos muy concretos que se han dado a conocer públicamente con respecto al desempeño de las áreas de seguridad, de procuración de justicia y de administración de justicia en Jalisco. Este tipo de datos, que son los que se publican en Jalisco de manera recurrente, son los datos que incomodan al gobernador porque no coinciden con esa visión idílica que él quiere transmitir a la sociedad de que están haciendo bien su trabajo. Sin embargo, la realidad es tan brutalmente violenta con respecto a la percepción que tiene el gobernador, que nada más estos datos que les acabo de compartir nos dicen que en Jalisco las cosas están
en una situación verdaderamente muy delicada. Y les podría dar 10 o 15 datos más que tienen que ver con lo que está sucediendo en Seguramente. Jalisco. Y ustedes se van a dar Oye, cuenta que Pedro, este optimismo desbordado del gobernador no corresponde con la realidad. eso es lo que quería preguntarte, porque la actitud del gobernador, digo, puede ser muy echado para adelante siempre y cuando te puedas defender con algún dato sólido, ¿no? O sea, puede ser muy echado para adelante, puede ser muy bronco y broncudo y te peleas con todo. Cuando traes algo, ¿en qué confía Enrique Alfaro? Bueno, yo pienso que Enrique Alfaro se quedó anclado en una etapa de la comunicación que desgraciadamente ya le resulta también muy adversa. Ustedes recordarán que en la campaña del 2015, cuando él fue candidato a la alcaldía de Guadalajara y ganó en Guadalajara, hubo diferentes estudios sobre percepción y sobre desempeño de los candidatos que en muchos casos coincidieron que las mejores campañas en redes sociales las habían realizado Pedro Kumamoto, quien ganó una diputación local como candidato independiente en Jalisco, ¿Y Alfaro? Enrique Alfaro como candidato a la alcaldía y el Bronco como candidato a la gubernatura de Nuevo León. Hubo un momento entre el 2012 y el 2015 en donde Enrique Alfaro y su equipo de empresas que lo apoyan, la empresa Eusen, por ejemplo, la empresa Indatcom que le maneja redes o la empresa La Covacha que le hace videos, realmente lo pusieron en las redes como un personaje muy poderoso. Pero cuando las redes empiezan a democratizar, este proceso que hemos visto nosotros a través de Sin embargo, se empezaron a cambiar muchas de las dinámicas de lo que era la forma como la gente se informaba de lo que sucede en la realidad del país. Y en esa irrupción de las redes y en ese apropiamiento de las redes y de la información de las redes que la sociedad hace, Enrique Alfaro se quedó totalmente descobijado. Pero además hay otra cosa, y esto lo digo porque a mí me consta. Desde el 2012, 2015, Enrique Alfaro y su equipo de comunicación siempre mostraron una enorme, y así lo digo porque así era, una enorme repulsión por los medios convencionales de comunicación. Pero ahora como las campañas de promoción y de publicidad del gobierno de Enrique no funcionan lo suficientemente bien para él en redes, pero tampoco funcionan en los medios convencionales, lo que el exabrupto de Enrique Alfaro de ayer contra Notisistema, contra Mural, contra los medios de la El Universidad de Guadalajara, informador. el informador, sí, por supuesto, el de Carlos Álvarez, no es más que muestra de ese clima de frustración e insatisfacción que Enrique tiene, porque finalmente sus mensajes no están llegando con la fuerza y con la convicción que él esperaría, cuando sabemos pues que es un político que aspiraría a ser precandidato presidencial en el 2024, pues asunto que se ve, por lo menos en términos mediáticos, como él tiene mucha fuerza en MC y tiene mucho control sobre la estructura de MC, es muy probable que si su deseo es ser candidato en el 24, lo va a hacer. Pero el problema es con qué argumentos le va a llegar a la población cuando todos los días surgen evidencias de que algo en esta administración no está funcionando bien en Jalisco. Miren, les doy otro dato que es verdaderamente muy delicado y muy preocupante para los que vivimos en Jalisco. El pasado martes 4 de octubre del 2022, una periodista reconocida como es el caso de Laura Sánchez Ley, ella publicó en los diarios de Grupo Milenio datos muy inquietantes que atribuyó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y decía la nota de Milenio lo siguiente: el paraíso para lavar dinero se encuentra en Jalisco, principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan. De las 136 empresas que lavaron dinero para los cárteles en la última década, 106 lo hicieron en Jalisco, 16 en Sinaloa y el resto se reparten en diversas entidades. Y además agrega lo siguiente: bueno, ese es un dato que es verdaderamente muy delicado y muy peligroso, que se suma a otro dato que más adelante sacó el periódico Mural, y aquí lo debo de tener a la mano. Por ejemplo, el 26 de octubre pasado, hace unos días, Mural saca una nota muy parecida. Mural en su portada dice lo siguiente: Guadalajara es la capital mundial del libro 2022, algo que nos honra mucho y nos da mucho gusto que seamos la capital mundial del libro.
Es la capital joyera de América. También eso es muy honroso porque es el premio al esfuerzo de los joyeros de Jalisco. Pero dice, y para la Guardia Nacional también es la capital del lavado de dinero. El documento Análisis de Incidencias y Comportamiento Delictivo que hizo la Guardia Nacional en noviembre del 2020 con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que fue hackeado a la Secretaría de Defensa por el colectivo Guacamaya, refiere que Guadalajara es la capital del lavado de dinero de los cárteles de la droga del país, y esto lo publicó Grupo Reforma el miércoles 26 de octubre del 2022. Todo este cúmulo de informaciones que surgen y brotan como hongos después de la lluvia en casi todos los medios de comunicación de la ciudad. Y les voy a decir una cosa, el caso, por ejemplo, de Mural es muy singular. Mural en lo nacional está muy determinado por la línea editorial que se establece en México con el periódico Reforma, pero en lo local, Mural es un periódico singularmente interesante porque trabaja muchos temas y le da un seguimiento muy puntual a los temas y está sacando regularmente en lo local muchos temas muy interesantes. Y muchos de estos temas interesantes son también los que le molestan mucho al gobernador. Y sin embargo, por último de mi parte, Pedro Mellado, la campaña del gobierno de Jalisco, de Alfaro, busca ser creativa y dice, digan lo que digan, el pinche pelón se la rifó. ¿Qué es el anuncio que decías hace rato? Es un spot difundido por las propias cuentas de redes sociales de Enrique Alfaro, de un conductor por las carreteras de Jalisco. Y sí, no, las carreteras están de lo mejor. Digan lo que digan, pero el pinche Alfaro, el pinche pelón, se la rifó. Es muy arriesgado eso, Pedro, porque al rato le van a decir el pinche pelón, enojón, huevón, ladrón. No tardan, porque así también es la gente. Pero quiere contrarrestar Alfaro con esta campaña justamente esos efectos negativos que hay en su administración y que se reflejan también en las encuestas. Bueno, mira, yo la verdad me llama mucho la atención esa campaña porque es un cambio de tono diferente con respecto a la imagen que en algún momento le quisieron crear, pues sí, de un tipo echado hacia adelante, pero un tipo, digamos, muy comprometido con la gente, muy respetuoso de la gente, muy cercano a las personas, que escucha a la gente. No sé si en Jalisco le pueda funcionar. En realidad, en Jalisco hay un segmento de la población que está muy incómodo con Alfaro. En Jalisco hay un caso muy singular que habría que analizar en su momento cuando se acerquen los tiempos electorales. Todas las encuestas que se han publicado en el estado de Jalisco señalan que Morena como partido está a algunos puntos arriba de Movimiento Ciudadano en las proyecciones que se hacen rumbo a la elección de gobernador del 2024. Sin embargo, como Morena no tiene un candidato muy claro y muy representativo, que verdaderamente parezca tener la suficiente fortaleza para aspirar a ganar la gubernatura. Sin embargo, en Jalisco hay algo que favorece particularmente al Movimiento Ciudadano, que también hay un segmento muy duro como lo hay en Querétaro, en Aguascalientes, en Guanajuato, estados dominados por el PAN o por la derecha. En Jalisco también hay un segmento muy conservador que tiene una actitud de rechazo, de resentimiento contra Alfaro y contra Movimiento Ciudadano, pero que tiene un rechazo mayor contra el partido Morena. Entonces Jalisco va a ser un escenario muy singular, donde yo no sé hasta dónde este tipo de propaganda le funcione a Alfaro, pero más bien creo que lo que le puede funcionar a Movimiento Ciudadano en Jalisco es el grado de animosidad que existe contra López Obrador, que es muy fuerte, aunque les diría otra cosa. La mayoría de las encuestas, las últimas que yo recuerdo es una del Financiero y otra de Massive Caller y de algunas otras consultoras, en lo que Alfaro trae una aceptación en Jalisco del 38-36%, el presidente López Obrador sigue teniendo en Jalisco hasta el momento una aceptación superior al 50%.
No sé qué pretende Alfaro con una campaña de esta naturaleza, pero yo no estaría muy convencido de que le pueda dar resultados. Además, hay que hacer una observación, Álvaro y Alejandro. El gobernador presenta el domingo próximo su informe de gobierno. Y ustedes saben que la ley contempla en el artículo 134 que en los días previos y posteriores al informe, los políticos, los funcionarios pueden hacer este tipo de campañas. Habría que estar atentos para saber si más allá de los términos establecidos por la ley, Alfaro sigue insistiendo en una campaña de esta naturaleza o si es solamente una campaña coyuntural de 5, 6, 8 días, ¿no? Pero a mí también me parece que no creo que le vaya a abonar mucho al gobernador. Sí. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Pedro Mellado, por el análisis de lo que acontece en Jalisco y específicamente con el gobernador de Jalisco, a quien Alejandro Páez, pues te cae bien, ¿no? Allá tú. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes, buenas noches a ustedes y a ese auditorio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.